Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo toca hablar sobre las sociedades cooperativas. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Las cooperativas son sociedades constituidas por varias personas que tienen intereses o necesidades comunes, que se asocian para realizar una actividad empresarial dirigida a satisfacerlas. Se inspiran en principios de funcionamiento democráticos y no tienen ánimo de lucro. Los cooperativistas aportan tanto capital como trabajo, y su responsabilidad queda limitada al capital aportado. No son ni sociedades capitalistas ni personalistas, sino que se encuadran en el grupo de sociedades de interés social, dentro de las sociedades mercantiles, siendo estas sociedades cooperativas muy típicas en el sector primario de los diferentes países. Una vez definidas de forma global estas sociedades, podemos extraer sus principales características. Primero, son sociedades que se basan en la solidaridad entre los socios y en el principio democrático de una persona un voto, con independencia de la aportación económica que hayan realizado cada uno. Los socios van a aportar tanto capital como trabajo, y su responsabilidad va a quedar limitada al capital aportado. Así, por ejemplo, si un socio aporta 2.000 euros, se arriesga a perder como máximo ese capital, pero no va a responder con su patrimonio personal. El capital mínimo para constituir una cooperativa será el fijado en los estatutos de la misma y estará dividido en aportaciones nominativas de los socios. No tienen ánimo de lucro. Los beneficios, llamados excedentes, suelen reinvertirse en la empresa. Además, para garantizar el desarrollo de la cooperativa, por ley, una parte de los beneficios debe destinarse a la creación de un fondo de reserva ante posibles deudas futuras y a la creación de un fondo de educación y promoción para la formación de los socios y la promoción del entorno local. Van a tributar por el impuesto de sociedades. Sin embargo, obtendrán bonificaciones fiscales. Y por último, la razón social de la misma será el nombre de la compañía seguido de sociedad cooperativa, o su abreviación S.Coop. Ya veréis cómo con un ejemplo todas estas ideas van a quedar más claras. Imaginaros que eres un agricultor llamado Pepe, que posee unas pocas hectáreas de olivar en tu zona. Al tener una producción baja, debido a que posees muy pocas hectáreas, no puedes presionar a tu cliente para que te compre más cara la mercancía, ya que si le presionas mucho, este puede ir perfectamente a otros agricultores de la zona y comprarles a ellos la producción. Esto provoca que tus márgenes de beneficio sean realmente escasos, teniendo el dinero justo para sobrevivir. Por lo que para cambiar esta situación, te pones a pensar y a pensar durante largos días, hasta que relacionas ideas y te das cuenta de que en tus alrededores también hay mucho más agricultores con bajas producciones, que les pasa lo mismo y están a merced de sus clientes, por lo que decides juntarlos a todos en una reunión, y les convences de unir fuerzas mediante la creación de una cooperativa, llamada, por poner un ejemplo, Precio Justo de la Oliva Sociedad Cooperativa. Con el paso del tiempo, esta idea resulta ser todo un éxito, ya que al unir fuerzas, todos los agricultores y establecer un precio conjunto, habéis conseguido un mayor poder de negociación con todos vuestros clientes, aumentando así el margen de beneficio, ya que no les sirve de nada comprar a otro agricultor, porque todos formáis parte de esta cooperativa y exigís el mismo precio para la oliva. De ahí que el lema de estas sociedades sea la famosa frase «La unión hace la fuerza». Espero que a través de este ejemplo hayáis podido entender la principal característica de las cooperativas. Ahora hablemos de los órganos de gobierno, los cuales son 3. En primer lugar, la Asamblea General. En ella se reúnen todos los socios con el fin de tomar las principales decisiones que tienen que ver con la cooperativa. Examinan la gestión social, aprueban las cuentas anuales y se decide sobre los resultados y beneficios. En segundo lugar está el Consejo Rector. Este es el encargado de gestionar y representar a la sociedad ante terceros, ya sea clientes, proveedores, institución pública, etc. Y por último, la Intervención. Organismo formado por una serie de interventores, que vigilan y controlan las cuentas anuales de la cooperativa, efectuando todas las verificaciones que se consideren oportunas, para evitar la corrupción dentro de las mismas. Vamos con los tipos de cooperativas. Podemos clasificar las cooperativas en base a 2 criterios. En primer lugar, según el grado de asociación. Las cooperativas pueden ser de primer grado, los socios van a ser personas físicas o jurídicas. De segundo grado, son cooperativas formadas por 2 o más cooperativas de primer grado, y de tercer grado. Serían cooperativas formadas por 2 o más cooperativas de segundo grado, y así seguiría sucesivamente. El segundo tipo de clasificación se basa en el interés que une a los socios, diferenciándose principalmente 3 tipos de cooperativas. Las cooperativas de trabajo asociado. Estas son cooperativas en las que los socios son los propios trabajadores, que ponen en común tanto sus bienes como su trabajo, para producir bienes y servicios. Las cooperativas de venta. En este caso, los socios se unen para comercializar sus productos, con la finalidad de obtener un mayor poder de negociación con sus clientes, es decir, conseguir condiciones mejores de las que tendrían por separado. Ejemplos de estas cooperativas sería la puesta en el ejemplo de los agricultores, llamada, si recordáis, Precio Justo de la Oliva Sociedad Cooperativa.
Y por último estarían las cooperativas de consumo. En este caso, los socios van a perseguir las mismas finalidades que las cooperativas de venta, es decir, obtener un mayor poder de negociación, pero para obtener productos o servicios, es decir, un mayor poder de negociación con los proveedores. Por último, y para completar este vídeo, comentaremos las ventajas e inconvenientes de las cooperativas. Como todo en la vida, estas sociedades tienen tanto cosas buenas como malas. Entre las principales ventajas que podemos mencionar son: al ser sociedades de interés social, obtienen beneficios fiscales y pueden beneficiarse a sí mismos de subvenciones. Los socios tienen derechos políticos y económicos por igual. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. El objetivo prioritario es la defensa del empleo, por lo que en épocas de crisis lo último que se pierde es el puesto de trabajo. Al juntarse bajo una misma sociedad, los socios consiguen un mayor poder de negociación ante sus proveedores y clientes. Pese a lo dicho anteriormente, también podemos enfrentarnos a varios problemas con las cooperativas. Al ser una sociedad en la que confluyen los intereses de muchos socios, por norma general podemos encontrar dificultades a la hora de llegar a un acuerdo o de resolver un problema con urgencia. Otra desventaja es que los socios pueden no estar dispuestos a realizar inversiones a largo plazo, que superen el tiempo que ellos prevén permanecer en la empresa, lo que debilita su crecimiento a largo plazo. Y por último, deben cumplir con una gran cantidad de condiciones y requisitos para poder inscribirse y registrarse como cooperativas. Con todo esto, ya nos podríamos hacer una idea de cómo funciona una sociedad cooperativa, por lo que te dejo un vídeo extra por aquí en el que resumo las características de las distintas empresas, según su forma jurídica, para que puedas elegir cuál te viene bien para tu negocio. Me despido por hoy, espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto del curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.